Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos a este previo, a esta presentación de lo que va a ser el quinto Encuentro Internacional de Ocultura en Zaragoza. Ustedes ya lo saben porque los medios de comunicación vienen hablando todos estos días de la efeméride que nos ocupa. Hace 100 años, un mes de noviembre de 1922, un arqueólogo inglés llamado Howard Carter encontró en el Valle de los Reyes una tumba casi intacta de un faraón. Aunque ha trascendido a los libros de texto y a la cultura popular que esa tumba no había sido saqueada, lo cierto es que sí, cuando entró Howard Carter, junto con su mecenas Lord Carnarvon, junto con la hija de este, Lady Evelyn, y junto con otro arqueólogo llamado Pecky Callender, cuando entraron vieron que algunos de los cofres del tesoro de Tutankamón habían sido abiertos. Los objetos estaban esparcidos por el suelo. De hecho, una de las estancias era un auténtico caos, se había convertido como en un almacén en el que los operarios que habían violado esa tumba habían dejado esparcidos todos los objetos que habían ido encontrando. No sabemos cuántos tesoros se llevaron en aquellas incursiones previas, probablemente hace más de 3000 años, de aquella tumba. Pero sí sabemos que los cuidadores de la tumba de Tutankamón volvieron a sellarla, dejando aquellos objetos tal y como estaban. Y cuando hace solo 100 años Howard Carter y sus acompañantes entraron en aquel lugar, pudieron percibir incluso el olor de los muebles recién barnizados. Era como si hubieran entrado en una estancia donde el tiempo no hubiera transcurrido. Por supuesto, se maravillaron con todo lo que allí apareció y esas maravillas, esa sensación de asombro, es la que nos hemos propuesto comunicarles a ustedes, transmitirles a ustedes en los próximos días. Se inician aquí 4 jornadas que van a ser muy intensas, en las que partiremos con un viaje increíble, meticuloso, al interior de la tumba de Tutankamón de la mano de Nacho Ares, al que enseguida les presentaré. Seguiremos mañana con Andrew Collins, que acaba de publicar un libro titulado El legado perdido de Tutankamón, en el que se fija en un detalle muy particular de este descubrimiento, y es que, aunque se hallaron allí más de 5000 objetos, aparentemente en aquella tumba no se colocó ningún papiro, ningún documento, ningún escrito, aparentemente, porque Howard Carter, incluso Lord Carnarvon, el financiero de Carter, mencionaron en los primeros meses de aquel hallazgo la existencia de documentos en el interior de aquella tumba. Nos acompañará mañana Jean-Paul Boval. Jean-Paul Boval es un arquitecto nacido en Egipto, después educado en Europa, que ha vivido toda su vida obsesionado con la técnica de construcción de la Gran Pirámide. Ha investigado tanto sobre este asunto que nos quiere ofrecer las conclusiones de toda una vida de trabajo a ese respecto. Es una conferencia que yo creo que es imperdible. Sebastián Vázquez completar aforo, en la que analizaremos la influencia de Egipto en el cómic y en la cultura popular. Tendremos una mesa redonda sobre cine también ese sábado, y el domingo tendremos una lección de jeroglíficos para que todo el mundo pueda, gracias a Nacho Ares y Carmen Ruiz, una epigrafista que trabaja en el proyecto de Yehuti en el Valle de los Reyes, en Egipto, para que todo el mundo pueda hacerse una idea
por lo menos inicial, de cómo se leen los jeroglíficos y cómo se construyó esa particular escritura del mundo antiguo. Y cerraremos con una ponencia el domingo de un teólogo llamado Yogari Pujol, que publicó hace unos años un libro muy polémico titulado Jesús 3000 años antes de Cristo, en el que se explicaba, se documentaba, se demostraba que partes del Nuevo Testamento están copiadas literalmente, textualmente, de cuentos y de textos que son al menos 1000, cuando no más, años anteriores. Todo eso en el apartado teórico de esta excursión que hemos llamado O Cultura, Grandes Misterios de Egipto. Pero también vamos a tener proyecciones. Y yo me atrevería a decir que tenemos un estreno interesante, es un estreno mundial, no se ha proyectado nunca, de un documental rodado en Italia sobre Napoleón, su fascinación por el Antiguo Egipto y cómo él utilizó los símbolos del Antiguo Egipto y la imaginería de poder del Antiguo Egipto para construir su reputación como emperador de Europa. La idea es interesante y el viaje va a ser alucinante. Les voy a poner, si me lo permiten, un pequeño vislumbre de ese viaje del sábado. After Jesus Christ is the most famous man in history. Over 170,000 books have been written about him. Napoleon. He loves power. He says, I play it like a violin. He's obsessed with the idea of being in control, and that drives everything he does. Creator of dreams, nourished on cultural energy and the seductive power of art. Art that was his passion, that he financed and looted from the countries he conquered. Le musée du Louvre se veut universel parce que c'est d'abord idéologiquement la France qui se veut la patrie de l'universalité. Donc en France, les Français ont voulu mettre les autres cultures et les cultures du monde. Brera was the museum that Napoleon wanted to be the Louvre of Italy, a new dynamic way to create contemporary art. An unknown youth from the outskirts of Europe who would rise to become an emperor, then disappear amid the Atlantic before finally taking his place among the great immortals. A Contracorriente Films, que es una de las grandes distribuidoras de este país de cine, es colaboradora desde este año de Ocultura, de estas ediciones de Ocultura, y ha contribuido a ponernos sobre la mesa este documento que yo creo que ustedes van a disfrutar el sábado como pocos. Hoy y mañana, jueves y sábado, y viernes, perdón, van ustedes también a poder ver en pantalla grande 2 capítulos que rodé junto con Nacho Ares en Egipto sobre la noche que pasó Napoleón Bonaparte en el interior de la Gran Pirámide cuando él conquistó Egipto en 1798-99 y que de alguna manera marcó el inicio de la moderna egiptomanía. Sería ese momento en el que Europa recupera la pasión por el Antiguo Egipto, quizá perdida desde que Egipto fue una provincia romana en época de los Césares. Y 2, un documental entrañable que mañana proyectaremos después de la conferencia de Jean-Paul Boval, en el que contamos la historia de Om Seti. Dorothy Eddy era una niña británica que con 3 años de edad visitó el British Museum, el Museo Británico en Londres, y en cuanto entró en las salas de Egipto, se abrazó a los pies de una estatua de 3000 años de antigüedad, diciendo que aquella estatua
formaba parte de su familia. Aquella niña creció obsesionada con el antiguo Egipto y en particular con un lugar que en aquel entonces no era muy conocido, el templo de Abidos. Cuando creció se marchó a vivir a Egipto, llegó incluso a completar sus estudios como historiadora, se presentó ante las autoridades egipcias como egiptóloga, se convirtió en la primera mujer egiptóloga de la historia y le encargaron que estudiara el templo de Abidos. Llegó ante un templo que estaba enterrado en las arenas, se conocía poco, se había excavado nada, y cuando ella empezó a marcar a los operarios donde excavar, ya sabía lo que había allí, porque decía Dorothy Eddy que ella había vivido allí en época del faraón Seti I, que había tenido otra vida como sirvienta, como amante del propio faraón. Bueno, esta historia que nadie creía empezó a generar muchas dudas entre egiptólogos y expertos porque todo lo que ella anunciaba que iba a ser descubierto realmente se descubría. El documental es maravilloso, fue también otro viaje que hicimos Nacho y yo a Egipto y que seguro que les encantará. Pero más allá de esto, también quiero aprovechar esta entrada a la Ocultura 2022 para agradecer a nuestros patrocinadores y partners todo el apoyo que nos han prestado en este tiempo. Uno de los principales es el Grupo Planeta, a través de la editorial Luciérnaga, que publica desde 2017 la colección Ocultura. Lleva el mismo nombre que este evento y es un proyecto que se lleva gestando desde hace 5 años para volcar a lengua española grandes textos vinculados con ese concepto de la ocultura y que sean de acceso a todos los lectores. ¿Qué es ocultura? Bueno, ocultura es, como indica su propio nombre, como indica este neologismo, la cultura de lo oculto. Aquello que forma parte de nuestro acervo cultural, pero muchas veces lo tapamos, lo escondemos debajo de la alfombra porque no sabemos muy bien cómo calificarlo. Si yo les digo que Lord Carnarvon era un apasionado del espiritismo, que organizaba en su mansión en Highclere sesiones mediúmnicas, que algunas de esas sesiones de mediúmnicas en 1919, antes del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, invitó a Howard Carter para que participara en ellas. Y si les digo además que Lord Carnarvon se hizo muy amigo del gran vidente y quiromántico de aquel tiempo, que había sido el vidente del rey de Inglaterra, de Enrique VIII, y de Jorge VI, a este vidente, en uno de aquellos encuentros, le llevó a un equívoco muy singular. Queiro, que es como se llamaba este hombre, le dijo a Lord Carnarvon que iba a descubrir una tumba real, que es lo que él estaba buscando, pero que se cuidara mucho de llevarse ningún objeto de esa tumba porque le acarrearía una muerte horrible. Bueno, ya saben ustedes la historia. En abril de 1923, Lord Carnarvon muere en extrañas circunstancias en el Cairo. Se inicia con esa muerte la fábula de la que hablaremos estos días, de la maldición del faraón, y muchos en la familia de Carnarvon se acordaron de aquel vaticinio de Queiro. En la colección de Ocultura contamos estas cosas que no se cuentan en los libros habituales de texto y especialmente en este encuentro hablaremos de este libro que es El legado perdido de Tutankamón. Hablaremos con uno de sus autores, con Andrew Collins, para descifrar un poco los secretos de esta historia. También tenemos en el hall de entrada, en estos expositores, en estos MUPIs, una exposición digital sobre cómo se ha fabricado, cómo se ha hecho, cómo se ha creado el cómic de La pirámide inmortal, que es la adaptación de una de mis novelas al noveno arte. Esta exposición supone la entrada de Norma Editorial en nuestro equipo de empresas que nos apoyan, que nos empujan a poder hacer este evento, y esos expositores digitales que ustedes encontrarán en la puerta cerca de la librería pues merecen la pena, desde luego, que les dediquen ustedes unos minutos. Junto a la librería, que es Librería Alvareda,
Pablo y Manuel, los libreros, nos acompañan desde la edición anterior y se han preocupado de reunir todos los libros de los autores que nos van a acompañar en estos días en Ocultura y que, por supuesto, están a su disposición. Después de cada evento, después de cada presentación, después de la proyección que acompaña a estos eventos, habrá un momento en el que esos autores estaremos a su disposición para dedicarles los libros si se los quieren llevar firmados. Pero no quiero pasar página y cerrar lo que va a ser la presentación de Ocultura este año sin contarles una pequeña historia. Y para contarles esa pequeña historia necesito el apoyo ya del que va a ser nuestro conferenciante inaugural. Les pido por favor que recibamos con un fuerte aplauso a Nacho Ares. Detrás de ti. Muy bien. Nacho Ares, gracias a todos. Escritor, egiptólogo, es el director del programa Ser Historia, fue director de Revista de Arqueología, tiene un máster en egiptología por la Universidad de Manchester, es uno de los grandes divulgadores del antiguo Egipto en lengua española, acaba de publicar Cosas maravillosas, un libro sobre el descubrimiento de la tumba de Tutankamón increíble, que repasa muy bien todo ese periodo de tiempo que fue fascinante. Y Nacho, por eso he pedido que entres en esta presentación, Nacho, hace unos años, en 2008, si no me equivoco, hizo una visita como reportero que era entonces de Cuarto Milenio, del programa Cuarto Milenio, a la Filmoteca de Zaragoza. Y allí, en la Filmoteca de Zaragoza, tuvo la ocasión de hablar con Ana Marquesán, con su directora, y después de hablar de otros temas... De Egipto, claro, salió el tema de Egipto. De repente salió el tema de Egipto. En fin, en boca de Nacho es lo común. Y Ana se acordó de que en los fondos de la Filmoteca había un pequeño tesoro. Cuéntanos, Nacho. Pues sí, la verdad es que fue bastante sorprendente, ¿no?, encontrar ese tesoro en la Filmoteca de Zaragoza, porque me enseñó algunos de los fragmentos, de los frames, de las imágenes fijas que se conservaban de varias latas en muy mal estado de conservación, pero bueno, al menos se podían entrever un poco, ¿no?, el metraje, y al verlo, claro, a mí se me abrieron un poco los ojos. Yo le pregunté, ¿y esto de dónde viene? Y dijo, no lo digas. No lo decimos. No lo decimos. Les dejamos en suspenso. Terminamos de agradecer a nuestros partners, en este caso los media partners de cultura, que son la revista Más Allá, y Go Aragón, que es un proyecto online, una web que difunde a nivel internacional noticias que suceden en la Comunidad de Aragón y que, por lo tanto, era casi de rigor que estuvieran acompañándonos en este encuentro que también tiene vocación internacional. Y, por supuesto, las gracias, como no, al Ayuntamiento de Zaragoza, que es quien posibilita todo esto, al Auditorio de Zaragoza y a todo el equipo del auditorio, que es quien ha puesto a nuestra disposición estas increíbles instalaciones, Zaragoza Cultura, que se ocupa de la difusión de todo este programa para que llegue a la ciudadanía, y, por supuesto, Autores de Viaje y Picatrix, que son nuestros socios de soporte de esta iniciativa. Y ahora sí, Nacho, ¿qué es lo que encontraste en qué es lo que encontraron en esa caja? Pues sí, como digo, me sorprendió, ¿no?, porque eran imágenes que yo tenía muy asumidas, ¿no?, las había visto desde niño en mis esas aventuras, vericuetos, ¿no? Eran imágenes rodadas durante el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, ¿no? Entonces, claro, se me encogió un poco el corazón, porque no sabía que en España había imágenes del tesoro de Tutankamón. Harry Barton, el fotógrafo de la misión arqueológica, sabemos que hizo varias copias, y Howard Carter, cuando visitó España, que lo hizo en 2 ocasiones, el descubridor de la tumba, una en 1924 y la otra en 1928, sabemos que quedó tan prendado del recibimiento, de la acogida. Luego en mi conferencia vamos a ver algunos detalles que le vincularon casi efectivamente con Madrid, con España,
Carter regaló una copia de todo ese metraje y de todas esas fotografías que Harry Burton había realizado hasta el año 1924, en esos 2 años prácticamente iniciales de trabajo en la tumba de Tutankamón. Y claro, estas imágenes pertenecen a esos rodajes que se realizaron en la década de 1920, en el momento en el que la tumba de Tutankamón se convirtió, ¿no?, en referente y en portada de todos los periódicos del mundo, y es una joya que precisamente se encuentre. Hay otra copia también mal conservada en la Biblioteca Nacional de Madrid, la Biblioteca Nacional de España en Madrid. Claro, pero esas copias, Nacho, llegaron a España en 1924, sí, cuando Howard Carter visita nuestro país, como has dicho, para dar esas conferencias con el Duque de Alba, pero ustedes lo saben perfectamente, unos años más tarde España se ve implicada en la Guerra Civil Española y muchos de esos materiales que se habían copiado para su difusión cultural para todas las ciudades de España desaparecieron. Sin embargo, en la Filmoteca de Zaragoza, como por arte de magia, ¿no?, aparecen esos fotogramas. Ana Marquesán y su equipo los ha restaurado, ha sido quien nos ha cedido estas imágenes que ustedes contemplan y de alguna manera nos ha servido para recordar ese momento en el que Carter de alguna manera estuvo primero vinculado con España y gracias a este hallazgo también vinculado con Zaragoza. Para mí es uno de los grandes tesoros, ¿no?, que contamos en nuestro país. Es cierto que el Palacio de Liria, la sede de los duques de Alba, tienen correspondencia, tienen cartas, tienen fotografías de Howard Carter en su visita a España, pero esto nos hace pensar que realmente el vínculo, como decía antes, afectivo que había de Carter, que no solamente dio las fotografías y las imágenes de cine, sino que también escribió una suerte de guiones para que los profesores se lo estudiaran y los pusieran y lo comunicaran a los chavales en los colegios, pues todo ello queda de alguna forma pues resumido en este maravilloso tesoro que se conserva en la Filmoteca de Zaragoza. Son ustedes los primeros en verlo después de 100 años. Casi 100 años. Es decir, que se ha recuperado este material y se ha preparado justo para que ustedes lo puedan ver. Y creo que es la mejor manera de darle la bienvenida a este 5º Encuentro Internacional de Ocultura en Zaragoza. Vamos a dar unos minutos de cortesía para que la gente que llegue a la sesión de las 7 que inaugurará Nacho Ares tomen asiento. Así que 5 minutos de descanso y enseguida estamos otra vez con ustedes. Bienvenidos a Ocultura. Gracias. Muchas gracias.